Querido Andrés Oppenheimer, te saludo con muchísimo gusto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por acompañarnos. Y bueno, te decía hace un momento, Andrés querido, quiero irte a ver a Miami, a saludarte, a platicar, a cenar juntos. Y me contestaste, pues mientras se pueda, porque lo que estamos viendo en medios de comunicación a nivel mundial es una cosa terrible. Cuéntanos. Hola Fernanda, te lo decía medio en broma, pero medio en serio, Claro, porque las restricciones a los viajes y a los turistas y a los, eh, incluso a quienes tienen la así llamada Green Card, la tarjeta verde, el permiso para vivir en Estados Unidos, se está volviendo cada vez más difícil con estas medidas antimigratorias del gobierno de Trump. Fíjate que el viernes, Fernanda, estábamos ya todos celebrando una marcha atrás del presidente Trump, cuando dijo que bueno, que en realidad no hacía mucho sentido hacer redadas en los campos agrícolas, ni en los hoteles, ni en los restaurantes, y que por lo tanto quizás sería una buena idea frenar un poco las redadas migratorias en esos lugares, porque ocurre lo que todos sabemos que ocurre. Allí trabaja gente que Estados Unidos necesita para claro. mantener viva su economía. Pero el festejo duró poco, Fernanda, porque ayer, domingo, en medio del desfile militar, en medio de las manifestaciones en todo Estados Unidos contra sus políticas migratorias, Trump volvió a la carga diciendo que hay que ampliar los esfuerzos para detener y deportar a inmigrantes indocumentados en las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y se ordena, dijo él, a los oficiales de ICE, el Servicio de Inmigraciones, mediante el aviso de esta verdad, que hagan todo lo posible para lograr el importante objetivo, estoy leyendo sus palabras obviamente, de implementar el mayor programa de deportación masiva de la historia, cierro comillas. O sea, volvió a la carga. Dijo, lo interesante del presidente Trump es que no esconde sus intenciones, dice todo abiertamente, no parece tener un filtro político, porque él dice abiertamente en este tweet, en este posteo de ayer, que va a intensificar las redadas migratorias en las ciudades demócratas, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. Curiosamente no mencionó Miami, que es una ciudad republicana, o que se está volviendo republicana, pero dijo que en estas ciudades demócratas los extranjeros ilegales son usados para ampliar la base de votantes del Partido Demócrata, eh, robar empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo, los demócratas de la izquierda radical están enfermos de la mente, odian a nuestro país, cierro comillas. Ahora, Fernanda, tú me preguntarás, ¿por qué ahora de repente están en esta izquierda antimigratoria que antes se reducía a los criminales, aquellos extranjeros que habían cometido actos de delincuencia o crímenes, y ahora de repente se está extendiendo a todos los inmigrantes indocumentados? Exacto. Y más que eso, el Departamento de Seguridad Nacional hace pocos días sacó este póster que hemos comentado, donde se hablaba de expulsar a todos los extranjeros. Ni siquiera ella hablaba de la palabra indocumentados. El póster hablaba de reporta a cualquier extranjero invasor que Exacto. conozcas. Dice, help your Bueno, country and yourself. Ayuda a tu país y a ti mismo. Reporta a todos los extranjeros invasores. ICE, y ahí viene un dato. Es impensable esto. bueno, y no solo eso, Fernanda, sino que ahora, por ejemplo, Enrique Tarrio, uno de los líderes de los Proud Boys, grupo violento que tomó el Capitolio el 6 de enero del 2021, que luego fue perdonado por el presidente Trump e incluso eh, fue alabado por el presidente Trump, que los llamó patriotas. Ahora, fíjate tú qué contradicción. Cuando los manifestantes pro inmigración o de defensa de los migrantes se manifiestan en Los Ángeles, no matan a nadie, porque sepamos no hubo ni un muerto,
ni siquiera heridos que sepamos. Ahí los llama insurgentes, insurrectos, violentos y manda a la Guardia Nacional. Ahora, cuando sus partidarios toman el Capitolio, causan por lo menos 7 muertes, dejan 150 oficiales policía heridos, ahí los perdona y los llama patriotas. Bueno, parecería haber un doble rasero en ambos casos. Pero tú me preguntarás, Fernanda, ¿por qué ahora esta escalada de repente en este momento de retórica y a los migrantes? Y yo creo que hay que preguntarse si no es para desviar la atención pública de la economía, si no es para que tú y yo en este momento y miles de otros periodistas en Estados Unidos y en todo el mundo estemos hablando de las redadas migratorias y no estemos hablando del hecho de que el Banco Mundial la semana pasada bajó su proyección de crecimiento económico de Estados Unidos por las tarifas aduaneras de Trump y dijo, esto es el Banco Mundial, no es el banco de la esquina, es una de las instituciones financieras más importantes del mundo, dijo que Estados Unidos muy probablemente este año va a crecer apenas un 1,4%, o sea, la mitad del 2,8% que creció la economía de Estados Unidos el año pasado. Entonces, ante esto y ante el aumento de los precios en los supermercados y los aumentos que se esperan como resultado de las tarifas eh, no me extrañaría que el presidente y sus asesores estén felices con el hecho que tú y yo estemos hablando de esto en este momento, si es que se enteran, o de que tantos son todos los periodistas, los principales medios, estén hablando de la inmigración y no estén hablando de la economía. Exactamente. De la economía y perdóname, Andrés, lo señalamos aquí hace unas semanas, el tema, el señalamiento que hace Elon Musk o los señalamientos, Steve Bannon, la aparición, es decir, todo este entorno eh, pues terrorífico para Trump, también se apagó, ¿ya? Dejó de Sí, existir. Elon Musk, sí. bueno, ya parece que ni existe el hombre. Y yo me temo, Fernanda, que si sigue la guerra de Israel con Irán y suben los precios del petróleo por alguna acción que pueda hacer Irán para, por ejemplo, interrumpir el paso de buques petroleros por el Golfo de Hormuz, esta previsión de la que hablábamos recién del Banco Mundial se podría quedar corta. La economía de Estados Unidos podría caer aún más y ahí, ¿quién va a pagar por todo esto? Yo me Exacto. temo que una vez más van a ser los migrantes. Y hay otro tema, Fernanda, de que no se está hablando mucho, pero que vas a empezar a escuchar hablar mucho, que es el tema del turismo y el turismo al Mundial de Estados Unidos. ¿Van a venir los turistas de países que están designados como no entry, que no pueden entrar a Estados Unidos? ¿Van a venir los hinchas de fútbol de países cuya gente tiene miedo de ser detenida Mira, ahora está la Copa de Clubes de la FIFA y anteayer en una cena me contó un amigo que uno de sus empleados que vive en Miami no va a ir a la cancha de fútbol a ver el partido de Boca, su equipo, porque tiene miedo de una redada migratoria. Y como esa debe haber miles o decenas de miles, sin contar los turistas. Qué buen tema, Ese va a querido ser un gran Andrés. tema el año que viene. Qué buen tema. Fíjate que nadie lo había mencionado hasta este momento que lo escuchamos de ti. Y eso va a ser un temazazazo, porque entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Van a dejar entrar a esas personas que pueden pagar por un boleto a cualquiera de estos estadios en Estados Unidos, en Los Ángeles? Pues, no, pues sí, ahí son los juegos. Es un gran tema, querido Andrés. Gran tema. De veras, te felicito ponerlo en la mesa porque nadie, yo había escuchado que nadie lo había puesto en la mesa. ¿Y tú qué opinas de esto, Andrés, en un minuto? En un minuto, yo creo que esto
a los aranceles, sumado a la caída de la economía de la que hablamos, le va a costar muchos votos a Trump y no me extrañaría que en algún momento dé marcha atrás, como da marcha atrás en las tarifas y en muchas otras cosas, Claro. porque si pierde, si se cae el turismo, estamos hablando de miles de millones de dólares de muchas industrias que apoyan a Trump y de mucha gente que apoyó a Trump y que si se ve arruinada por estas políticas, no solo contra los migrantes, sino contra los turistas, se van a volcar en contra de él. Pues la verdad es que tienes mucha razón. Ahora, si se echa para atrás, también aquí cabe la pregunta, que ojalá hay que platicarlo más adelante. ¿Qué hacen con los que ya movieron de lugar, con los que ya deportaron? Hay un video que se volvió viral, terrible, de una mujer que le rompen el vidrio y la bajan del coche. Está terrorífico, Andrés. Te mando un abrazo siempre con mucho cariño. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias por estar aquí.